En el pequeño y apacible pueblo de Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, la vida parecía haberse detenido en el tiempo. Las calles empedradas y las casas de piedra con balcones adornados por macetas llenas de flores eran testigos mudos de días monótonos y vecinos que se espiaban tras las cortinas, como si la vida de los demás fuera una telenovela sin fin. En una de esas casas, en una calle angosta bordeada por cerezos, vivía Carmen, una mujer que llevaba casi 10 años casada con Antonio, un ingeniero mecánico que trabajaba en la fábrica local de maquinaria agrícola. Antonio era un hombre reservado, meticuloso y con un aire de cansancio que parecía haberse pegado a su piel con el paso de los años. La rutina se había instalado en su hogar como una sombra silenciosa, las cenas eran tranquilas, las conversaciones escasas y la vida de pareja se reducía a cohabitar sin realmente encontrarse. Sin embargo, dentro de Carmen, una inquietud crecía, una sensación de vacío que ella misma se resistía a reconocer. Aquella noche comenzó como cualquier otra. Afuera, la farola derramaba una luz amarillenta y tenue sobre las aceras mojadas por la lluvia del día anterior. En la cocina, el aroma a tarta de manzana recién horneada llenaba el ambiente. Carmen, descalza sobre el suelo frío de azulejos, vestía un sencillo batín de algodón azul celeste que dejaba entrever la suavidad de su figura. Su cabello, recogido en un moño descuidado, daba un aire de naturalidad inusual en ella. Mientras cortaba perejil para la ensalada, escuchó el ruido de una llave girando en la cerradura. Era Marcos, el hijo de Antonio de un matrimonio anterior, un joven de 22 años que estudiaba arquitectura en Salamanca y que rara vez visitaba la casa. Aquella vez, sin embargo, algo en su presencia era distinto, como si trajera consigo un aire cargado de secretos y tensión. Marcos entró sin abrazos ni sonrisas, arrastrando con delicadeza una maleta por el suelo de la entrada. Su voz fue un simple hola, papá, al que Antonio respondió con un gesto apenas perceptible, sin levantarse del sillón donde leía el periódico. Carmen sintió un estremecimiento recorrer su espalda. La mirada de Marcos parecía examinarla con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, como si la estuviera viendo por primera vez, no como la madrastra, sino como una mujer desconocida y misteriosa. A la mañana siguiente, Carmen se despertó antes que todos. Se vistió con un vestido de algodón a rayas marineras, ceñido a la cintura y que llegaba justo a la rodilla, dejando entrever bajo él un conjunto de lencería rosa pálido con delicados encajes. No era un atuendo para nadie más que para ella misma, un pequeño recordatorio de que aún podía sentirse deseada. Cuando bajó a la cocina, Marcos ya estaba allí, con una camiseta blanca y unos pantalones deportivos desgastados. Se apoyó en el mármol de la encimera, observándola mientras ella ponía las tazas sobre la mesa. El vestido de Carmen se alzó un poco con el movimiento, descubriendo sus rodillas y sus piernas, lo que no pasó desapercibido para Marcos, cuyo mirada se fijó en esos detalles con una intensidad difícil de disimular. Intentó mantener la conversación ligera, hablando del clima y de la gasolina del coche, pero entre las palabras se colaba una tensión palpable, una realidad oculta que ambos intuían pero no querían enfrentar. Durante el día, Carmen se refugió en el baño, escogiendo con cuidado la ropa interior. Sus manos temblaban al acariciar el encaje de un sujetador sin aros que apenas había usado. Se miró en el espejo, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. ¿Quién es esta mujer?, se preguntó en silencio, sin encontrar respuesta. Esa misma tarde, cuando lavaba los platos, Marcos apareció silencioso en el umbral de la cocina, cruzando los brazos. No dijeron nada, solo escucharon el goteo del grifo y el eco de sus respiraciones. Carmen sintió su aliento cerca, demasiado cerca para ser casual. De repente, él pasó rozándola, y la tela de su vestido rozó la piel de su brazo. Se giró para verlo, pero Marcos ya se había esfumado en la penumbra del pasillo. Al día siguiente, Antonio salió temprano como de costumbre. En la casa solo quedaron Carmen y Marcos. Ella se dedicó a limpiar, cocinar y regar las plantas con la cabeza llena de pensamientos confusos. Sabía que Marcos notaba cada detalle, el aroma de su perfume, el modo en que caminaba, incluso el color del esmalte de sus uñas. Era como si estuviera escribiendo un diario mental de cada movimiento y cada gesto. Al caer la tarde, Carmen estaba en la cocina, vestida con una blusa blanca ligeramente translúcida que dejaba entrever la lencería negra de encaje que llevaba debajo.
No sabía si era un capricho, un deseo o una provocación, pero se sentía mujer, no solo dueña del hogar ni madrastra distante. Marcos estaba allí, en silencio, observándola. Ella levantó la mano para acomodar su cabello, prolongando el momento, mientras él mantenía la mirada fija, casi como un desafío, intentó alejarse, pero Marcos dio un paso adelante y se detuvieron, congelados en un instante suspendido en el tiempo. El único sonido era el tic-tac de un antiguo reloj de pared. Entonces, la puerta principal crujió y se abrió. Antonio había regresado, Carmen volvió a sus tareas con las manos temblorosas, Antonio subió a su habitación y la atmósfera cambió para siempre. Lo que parecía una simple visita había encendido una chispa imposible de apagar. En esa casa de Villanueva de la Vera, donde todo parecía detenido, algo comenzaba a moverse, lento pero imparable. Y en el aire, entre el aroma a tarta de manzana y el silencio de las habitaciones, flotaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta: ¿qué pasaría cuando la verdad saliera a la luz? Carmen despertó con el primer rayo de sol filtrándose a través de las cortinas de lino blanco que cubrían la ventana de su habitación. El aroma a café recién hecho llegaba desde la cocina, pero ella no tenía prisa por bajar. Se quedó un momento más en la cama, dejando que la mente vagara entre recuerdos y sensaciones. Se preguntaba cómo había llegado a aquel punto en que la presencia de Marcos, el hijo de su marido, alteraba cada rincón de la casa y cada latido de su corazón. Se levantó despacio, dejando que sus pies descalzos rozaran el suelo frío de madera. Se dirigió al armario y eligió un vestido sencillo de algodón azul marino, que se ajustaba ligeramente a la cintura y caía hasta la mitad del muslo, dejando ver sus piernas torneadas y suaves. Debajo, un conjunto de lencería de encaje color lavanda que apenas se adivinaba bajo la tela del vestido. Se peinó con cuidado, dejando caer unas ondas sueltas que enmarcaban su rostro, y se colocó un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella, un regalo de Antonio en sus primeros años de matrimonio. Bajó a la cocina con la intención de preparar el desayuno, pero se detuvo al ver a Marcos ya sentado en la mesa, con una camiseta blanca que contrastaba con su piel bronceada y unos pantalones vaqueros desgastados. El joven tenía el cabello alborotado, como si acabara de levantarse, y una expresión seria que no lograba descifrar. Al verla, esbozó una sonrisa tímida que no alcanzó a llegar a sus ojos. «Buenos días», dijo ella, intentando sonar natural. «Buenos días», respondió Marcos, levantando la taza de café como en un brindis silencioso. Durante el desayuno, la conversación fue escasa y entrecortada. Marcos habló de sus clases en Salamanca, de la presión de los exámenes y de la nostalgia que sentía por su familia, aunque sin mirar directamente a Carmen. Ella, por su parte, fingía interés mientras sentía cómo su mirada se posaba en cada gesto, en cada curva de aquel joven que, sin saberlo, despertaba en ella emociones contradictorias. Después de limpiar la mesa, Carmen se retiró al salón para ordenar unos papeles. Se puso un jersey de lana beige que cubría parte de sus brazos y unos pantalones cómodos, pero ajustados, que realzaban sus caderas. Mientras doblaba la ropa, escuchó pasos acercándose. Marcos apareció en la puerta, con una expresión que parecía debatirse entre la timidez y la determinación. «¿Quieres dar un paseo?», preguntó, con un tono más suave que el habitual. Carmen dudó un instante, pero asintió. Salieron juntos, cruzando la pequeña plaza central del pueblo, rodeada de naranjos y bancos de hierro forjado. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada por la lluvia reciente. Caminaban en silencio, pero la tensión entre ambos era palpable, como un hilo invisible que los unía y los separaba a la vez. Llegaron a un parque abandonado a las afueras del pueblo, donde los columpios chirriaban con el viento y la pintura de los bancos se desprendía en pequeñas virutas. Carmen se sentó en una banca de madera, cruzando las piernas con elegancia y ajustando el borde de su falda al muslo. Marcos se apoyó en el respaldo, mirándola con una intensidad que la hizo sentir vulnerable y fuerte a la vez. «Todo aquí parece perdido», dijo él, rompiendo el silencio. «Como nosotros», ella lo miró, sin saber qué responder. Su voz era grave y sincera, pero había un dejo de tristeza que la conmovió. «¿Y tú?», preguntó finalmente. «¿Te sientes perdido?». Marcos bajó la mirada, pasando una mano nerviosa por su cabello oscuro. «A veces», admitió. «Pero ahora, contigo aquí,
Todo parece tener un sentido distinto. Carmen sintió un cosquilleo recorrer su espalda, una mezcla de miedo y deseo que la hizo temblar por dentro. No era el momento, se dijo, pero algo en la forma en que Marcos la miraba la hizo olvidar las reglas no escritas que hasta entonces habían marcado su relación. Al volver a casa, Marcos entró primero y Carmen se detuvo en el pasillo, quitándose los zapatos con movimientos lentos que dejaban al descubierto sus tobillos y parte de sus pantorrillas. En ese instante, sintió una mano sobre su hombro, cálida y firme. No se giró, pero su cuerpo se tensó ante el contacto. No sé cómo manejar esto, susurró Marcos, casi para sí mismo, pero si me voy ahora, lo lamentaré toda la vida. Ella se quedó inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. Sin darse cuenta, sus manos se elevaron para rozar su cuello, mientras sus ojos buscaban los de él sin apartarse. ¿Y si te quedas? Respondió con voz baja, temblorosa. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Sus frentes se rozaron, y un suspiro escapó de sus labios al unísono. No hubo beso, solo una promesa silenciosa en aquel roce íntimo y contenido. Pero entonces, la puerta del salón se abrió de golpe. Antonio había regresado antes de lo esperado. El ambiente se tornó denso, cargado de una electricidad invisible que hacía difícil respirar. Carmen retrocedió, apartándose de Marcos mientras Antonio pasaba a su lado sin decir palabra, con el ceño fruncido y la mirada fija en el suelo. Aquella noche, en el silencio de la casa, Carmen se revolvió en la cama, incapaz de conciliar el sueño. La presencia de Marcos la había despertado a sentimientos que creía olvidados, y la sombra de Antonio parecía más pesada que nunca. Afuera, la lluvia comenzó a golpear suavemente contra los cristales, como un presagio de lo que estaba por venir. Cuando finalmente cerró los ojos, una pregunta rondaba en su mente: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para encontrar la verdad que todos escondían? Y lo más inquietante de todo, ¿qué precio tendrían que pagar por ello? La mañana siguiente amaneció gris y pesada, como si el cielo quisiera descargar toda la tormenta contenida sobre Villanueva de la Vera. Carmen se vistió con un vestido gris claro de lino, de corte sencillo pero que abrazaba suavemente sus curvas, dejando entrever la silueta de su cuerpo sin necesidad de artificios. Bajo el vestido, un conjunto de lencería negra con encaje sutil que le recordaba que aún guardaba secretos solo para ella. Su cabello, recogido en un moño bajo con algunos mechones sueltos que suavizaban su rostro, contrastaba con la severidad del día. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a pan tostado. Marcos estaba sentado en la mesa, esta vez con una camisa de cuadros y pantalones oscuros, más formal que el día anterior, pero sin perder esa informalidad juvenil que lo hacía tan atractivo y complicado a la vez. Carmen sintió que su mirada se posaba en ella con una intensidad que la hacía sentir expuesta y desnuda. Aunque estuviera cubierta por tela y apariencias, intentaron mantener una conversación trivial, pero las palabras parecían flotar en el aire sin anclaje. Marcos habló de un proyecto en la universidad, de la presión de los profesores, de la incertidumbre del futuro, pero en sus ojos se escondía un deseo de escape, una necesidad de algo más real, más palpable. Después del desayuno, Carmen se encerró en el despacho para ordenar unos papeles viejos. Se puso un suéter de cachemira color crema, que cubría sus brazos y parte de su torso, y unos pantalones de lino azul marino que resaltaban la línea de sus caderas. Mientras revisaba documentos, escuchó el sonido de la puerta del despacho abriéndose lentamente. Marcos entró sin hacer ruido, con una expresión seria y una mezcla de nerviosismo y decisión en sus ojos. Se apoyó contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. Carmen, comenzó con suavidad, hay cosas que no te he contado. Cosas que quizá debas saber. Ella levantó la vista, sorprendida por la confidencia inesperada. ¿Quieres hablar?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y precaución. Él asintió, dando un paso hacia ella. No sé qué está pasando entre nosotros, ni cómo manejarlo, dijo, pero siento que hay una verdad oculta en esta casa. Algo que va más allá de lo que creíamos. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sería cierto? Había más secretos en la familia de los que ella imaginaba. Esa tarde, decidió salir a caminar sola por las calles empedradas del pueblo. Se puso un abrigo ligero color camel, que dejaba entrever la silueta de su figura, y unos botines de cuero marrón que hacían un suave eco en el suelo.
El aire fresco acariciaba su piel, y el murmullo lejano del río Jerte le calmaba los nervios. Al pasar por la Plaza Mayor, vio a Antonio sentado en un banco, leyendo el periódico con el ceño fruncido. Su expresión era dura, casi impenetrable. Al verla, no levantó la vista, pero Carmen sintió una punzada en el corazón, decidió acercarse. Antonio, dijo con voz suave, tenemos que hablar. Él cerró el periódico lentamente y la miró. Sus ojos oscuros llenos de cansancio y frustración. No sé si hay algo que decir, respondió. Todo está en su lugar, aunque no nos guste, pero no podemos seguir fingiendo, insistió ella. Algo está cambiando, y lo sabes. Antonio suspiró, levantándose con dificultad. Quizá tienes razón, murmuró. Pero algunas verdades son más peligrosas que las mentiras. Mientras hablaban, una figura apareció al final de la calle. Era Marcos, que los observaba desde la distancia. Con el rostro sombrío y una sombra de decisión en sus ojos, la conversación quedó suspendida en el aire, como si el pueblo entero contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Esa noche, Carmen se vistió con un vestido rojo oscuro, de seda ligera que rozaba su piel con cada movimiento. El escote era sutil, dejando entrever un collar de plata que brillaba débilmente bajo la luz tenue del salón. Sus labios, pintados con un carmín suave, y sus ojos delineados con precisión, creaban una imagen de mujer fuerte y vulnerable al mismo tiempo. En el salón, Marcos la esperaba, con una camisa negra y pantalones oscuros. El silencio entre ellos era denso, cargado de emociones contenidas. No puedo seguir así, dijo él finalmente. Necesito saber la verdad, y necesito que tú la sepas conmigo. Carmen asintió, preparándose para enfrentar lo que fuera, pero justo cuando las palabras estaban a punto de ser pronunciadas, el teléfono sonó con un timbre agudo que rompió la atmósfera. Carmen se adelantó para contestar, y al otro lado escuchó la voz de Antonio, que con tono frío y distante, anunció, me voy de viaje, no sé cuándo volveré. El corazón de Carmen se hundió. La distancia, el silencio y el misterio se cernían sobre ellos como una tormenta inminente, y en ese momento, mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza las ventanas de la casa, una sombra cruzó fugazmente el pasillo, dejando tras de sí un susurro apenas audible. ¿No todo es lo que parece? ¿Quién era esa sombra? ¿Qué secretos se escondían en las paredes de aquella vieja casa? Y sobre todo, ¿serían capaces Carmen y Marcos de enfrentarlo sin perderse en el intento? La lluvia caía con insistencia sobre Villanueva de la Vera, dibujando líneas plateadas en los cristales y llenando el aire de un aroma húmedo y terroso. En la casa de Carmen, la atmósfera estaba cargada de una tensión casi palpable. La ausencia de Antonio, anunciada por teléfono, dejó un vacío que parecía agrandar cada suspiro y susurro entre ella y Marcos. Aquella tarde, Carmen se vistió con un conjunto que parecía un guiño a su propia rebeldía. Una blusa blanca de seda, ligeramente transparente, que sugería sin revelar, combinada con una falda lápiz negra que abrazaba sus caderas y dejaba sus piernas al descubierto hasta justo por encima de la rodilla. Sus zapatos de tacón alto, de charol negro, hacían eco en el suelo de madera cada vez que cruzaba el salón con paso decidido. Unos pendientes de plata colgaban suavemente de sus orejas, balanceándose con cada movimiento, mientras un ligero perfume a jazmín flotaba a su alrededor. Marcos, sentado en el sofá, la observaba con una mezcla de admiración y deseo contenido. Vestía una camisa azul oscuro, abierta en el cuello, y unos pantalones de tela ligera que acentuaban su figura atlética. Su cabello, aún húmedo por la lluvia, pegado a la frente, le daba un aire salvaje y juvenil, casi irresistible. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marcos, su voz grave y cargada de inquietud. Carmen se acercó lentamente, sus ojos reflejaban una determinación nueva, pero también una vulnerabilidad que solo él parecía percibir. No sé si estoy segura de nada, susurró, pero sé que no puedo seguir fingiendo. Se sentó a su lado, dejando que el roce de sus piernas fuera un puente entre ellos. La conversación fluyó entonces, sin censuras ni máscaras, revelando secretos y miedos que habían permanecido ocultos bajo capas de rutina y silencio. Mientras hablaban, el sonido del viento golpeando las ventanas se mezclaba con el latido acelerado de sus corazones. Carmen sintió como la mano de Marcos, cálida y segura, se posaba sobre la suya, y por un momento todo pareció detenerse, pero la realidad irrumpió de nuevo cuando un golpe seco resonó en la puerta principal. Carmen se levantó, el vestido rozando sus muslos, y abrió con cautela.
Era la vecina, doña Rosario, una mujer mayor con ojos brillantes y una sonrisa socarrona. «¡Ay, Carmen!», exclamó, como si hubiera venido a espiar un secreto. «He visto a Marcos entrando con esa mirada. ¿Qué pasa en esta casa?». Se respira un aire distinto, casi eléctrico. Carmen sonrió con una mezcla de ironía y resignación. «A veces, doña Rosario, hasta en los pueblos más tranquilos se esconden tormentas». La vecina se marchó dejando tras de sí un aroma a lavanda y un murmullo de rumores que comenzaban a correr por las calles empedradas. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, Carmen y Marcos se sentaron frente a la chimenea, envueltos en mantas de lana gruesa. Compartían silencios y miradas, conscientes de que el camino que comenzaban a recorrer no tendría vuelta atrás. De repente, un sobresalto rompió la calma, un mensaje de texto en el móvil de Carmen. Era un número desconocido, y el mensaje decía simplemente: «Sé lo que hiciste». Sin firma, sin explicación, el corazón de Carmen se aceleró. Miró a Marcos, cuyos ojos reflejaban la misma mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Quién puede ser?», susurró ella. «No lo sé», respondió él, «pero esto solo acaba de empezar». En el fondo de la casa, en una habitación cerrada con llave, una sombra observaba a través de una rendija, sonriendo con malicia. La verdad estaba a punto de estallar, y nadie estaba preparado para las consecuencias. El pueblo entero parecía contener la respiración, y Carmen sabía que, cuando la tormenta finalmente estallara, nada volvería a ser igual. El alba en Villanueva de la Vera se colaba tímidamente a través de las cortinas de encaje, tiñendo la habitación de Carmen con tonos dorados y suaves sombras. Ella permanecía despierta, sentada al borde de la cama, envuelta en un camisón de satén color marfil que acariciaba su piel con delicadeza. Sus manos jugaban nerviosas con un colgante de plata que llevaba siempre, un pequeño amuleto en forma de llave que había heredado de su abuela. La noche anterior, el mensaje anónimo había quedado dando vueltas en su mente como un eco inquietante. El silencio de la casa solo era perturbado por el leve crujido de la madera al asentarse y el susurro lejano de la lluvia que parecía querer despedirse. Marcos dormía en la habitación contigua, y ella podía sentir en cada latido la tensión que emanaba de aquella presencia tan cercana y, al mismo tiempo, tan complicada. Decidió levantarse y bajar a la cocina, buscando en la penumbra una taza de té que calmara sus nervios. Mientras encendía la luz tenue, se percató de un sobre marrón cuidadosamente colocado sobre la mesa. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró dentro una fotografía antigua, una imagen borrosa de Antonio junto a un hombre desconocido, ambos con sonrisas cómplices bajo un cielo que parecía prometer secretos. En la parte trasera, una nota escrita con letra firme decía: «No todo lo que parece es inocente». Busca la verdad en el pasado. Carmen sintió un escalofrío. Aquello no podía ser casualidad. Al regresar al salón, Marcos ya estaba despierto, sentado en el sofá con las manos entrelazadas y la mirada fija en la ventana. Vestía una camisa blanca arrugada y pantalones oscuros, y su expresión reflejaba el peso de las dudas que ambos compartían. «¿Has visto esto?», le preguntó, mostrándole la fotografía y la nota. Él asintió lentamente, sus labios apretados en una línea fina. «Antonio guarda secretos que ni él mismo se atreve a enfrentar», murmuró. «Y nosotros estamos atrapados en medio de ellos». Mientras hablaban, el sonido del teléfono rompió la tensión. Carmen lo miró con cautela y contestó: «¿Sí?», dijo con voz firme. Al otro lado, una voz masculina, grave y distante, pronunció una sola palabra: «Cuidado». El corazón de Carmen se aceleró y una sensación de peligro inminente se apoderó de ella. Colgó sin decir más y miró a Marcos, cuyos ojos reflejaban la misma mezcla de temor y determinación. «Esto va mucho más allá de lo que imaginábamos», dijo él. «Alguien no quiere que descubramos la verdad». Esa tarde, decidieron investigar juntos, recorriendo viejas cajas en el desván de la casa, descubriendo documentos, cartas y fotografías que tejían una red de secretos familiares y negocios turbios. Carmen encontró una carta dirigida a Antonio, firmada por el hombre de la fotografía, que hablaba de deudas, traiciones y pactos rotos. Mientras revisaban los papeles, una ráfaga de viento abrió una ventana, haciendo bailar las páginas y dejando entrar un susurro helado que parecía venir del pasado. De repente, un ruido seco lo sobresaltó. Alguien había entrado en la casa.
Sin pensarlo, se ocultaron tras una cortina, conteniendo la respiración. La puerta del salón se abrió lentamente y una figura masculina apareció en la penumbra, con pasos firmes y mirada calculadora. Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y una bufanda que ocultaba parte de su rostro. No deberían estar aquí, dijo con voz fría y amenazante. La verdad puede ser peligrosa. Carmen y Marcos intercambiaron una mirada de complicidad y miedo. Sabían que el juego había cambiado, y que ahora la vida misma estaba en peligro. Mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos, Carmen sintió como el peso del pasado se abatía sobre su presente, y una certeza oscura se instalaba en su pecho. No habría vuelta atrás, y en ese instante, justo cuando la amenaza parecía inminente, un grito desgarrador resonó en la casa, un sonido que haría temblar los cimientos de todo lo que creían conocer. La historia apenas comenzaba, y el misterio se hacía más profundo y oscuro que nunca. ¿Quién había gritado? ¿Qué secreto estaba a punto de salir a la luz? Solo el tiempo lo revelaría, pero una cosa era segura: en Villanueva de la Vera, nada volvería a ser igual.